Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca del tema de la suspensión en materia del amparo. Me gustaría comenzar diciendo que voy a procurar que esta exposición sea lo más clara, concreta y sobre todo sencilla para que al finalizar este video no quede ninguna duda respecto del tema del que les voy a estar hablando a continuación. La suspensión en términos generales es el cese, paralización o detenimiento de cualquier acto positivo. ¿A qué me refiero con esto del acto positivo? De acuerdo al libro del doctor Ignacio Burgoa, el acto positivo es aquel que se ha realizado o es susceptible de realizarse. También cabe mencionar que los actos negativos no son susceptibles de ser suspendidos. Tomando en cuenta todo esto, quiero hacer una pregunta de ¿cuál es el objeto real de la suspensión en la materia de amparo? La respuesta es bastante sencilla, de hecho, pues el objeto va a recaer directamente sobre el acto reclamado. Tomando en cuenta todo lo que acabo de decir, voy a proceder a dar un concepto un poco más detallado acerca de la suspensión, la cual se va a entender que es la medida cautelar en virtud de la cual el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo de forma potestativa y unilateral ejecuta para poderle ordenar a la autoridad señalada como responsable el cese o detenimiento de sus actos o acto que haya perjudicado al quejoso. Entonces, este detenimiento que va a tener de su acto va a durar todo el proceso del amparo hasta que se determine si su actuar fue constitucional o inconstitucional. Ahora bien, hay dos formas en las que va a proceder la suspensión. Una es de oficio y la otra es a petición de parte. La primera que les acabo de mencionar es, a mi ver, la más rápida y la más fácil, porque en ella se van a abordar casos en los que se ponga en grave peligro tanto la dignidad como otras garantías fundamentales de las que gozamos todos los seres humanos. La primera de estas causas vendría siendo cuando el quejoso está en peligro de morir. También se van a abordar temas como la deportación, el destierro, incluso también va a proceder de oficio cuando se cometan los actos que se nos prohíben en el artículo 22 constitucional, tales como lo son tortura, mutilaciones, etc. Otra cosa importante es que cuando se obligue a las personas o persona a formar parte del ejército, la Armada o la Fuerza Aérea Mexicana, también es motivo de suspensión y también procedería de oficio. El derecho agrario va a formar parte de este bloque del que estamos hablando, porque cuando se limite ya sea total o parcialmente los derechos agrarios de propiedad, de posesión o incluso de disfrute, también va a proceder de oficio. Por último, me gustaría decir que se va a dictar justamente esta suspensión de oficio desde el acto de admisión de la demanda. Sin embargo, hay una excepción, porque aunque la demanda no sea admitida, esto de oficio sí va a proceder, por la gravedad de los asuntos que les acabo de relatar. Ahora bien, a petición de parte se va a subdividir en dos bloques. El primero de ellos es la provisional, es decir, la suspensión provisional más concretamente. La suspensión provisional básicamente también se refiere a cosas urgentes, cuando se cometan daños y perjuicios de imposible reparación. Como les digo, son urgentes, sin embargo, no tan graves como los de oficio. Entonces va a proceder en estos casos y pues el efecto que va a tener más que nada cuando sea de la suspensión provisional va a ser que las cosas se van a mantener en el estado en el que se guarden. Ese va a ser su efecto principal, el cual también va a formar parte de la suspensión definitiva. Va a tener el mismo efecto que les acabo de comentar. Y bueno, esta suspensión definitiva se va a resolver hasta la audiencia incidental. En la audiencia incidental va a proceder la suspensión definitiva. Por último, quiero decir que en la suspensión definitiva, el objeto básicamente es conservar la materia del amparo. Bueno, esto sería todo respecto a las formas de proceder de la suspensión. Ahora me gustaría
pues abordar un tema también importante de por sí, que pues son dos figuras trascendentales si estamos hablando del tema de la suspensión, que son la garantía y la contragarantía. La garantía la vamos a encontrar en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Y pues básicamente en este numeral nos dice que cuando sea posible que se promueva la suspensión, pero que al promoverla se perjudique a un tercero, el quejoso tendrá la obligación de ofrecer una garantía, ya sea fianza, prenda, hipoteca o incluso depósito, para tratar de indemnizar, por decirlo de alguna forma, ese daño que se le va a cometer al momento de que se ponga en práctica esa suspensión. Bueno, básicamente es lo principal de la garantía. También me gustaría recalcar otra cosa. Cuando este daño del que les estoy hablando hacia el tercero sea de imposible reparación, el juez tendrá que determinar una cantidad para que funja como garantía. Pasando al tema de la contragarantía, el cual se encuentra establecido en el numeral 133 del mismo ordenamiento del que estamos hablando, pues va a ser precisamente lo opuesto, pues se va a promover por ese tercero al que pueden perjudicar con la garantía. Este tercero la va a promover y lo que va a suceder es que va a dejar sin efecto a la suspensión, por lo que el acto reclamado va a seguir ejecutándose. Y entonces básicamente va a tener que ser de un monto un poco más elevado que el que había otorgado principalmente el quejoso, por lo mismo que como el acto va a seguir ejercitándose, puede ocasionarle daños ahora al quejoso. Entonces, básicamente para que la contragarantía pueda proceder, se necesitan de dos requisitos, siendo el primero de ellos que no deje sin materia el juicio de amparo y el segundo que pueda restituirse los daños al quejoso. Entonces, básicamente solo necesita de eso. Y pues para fijar un monto se requiere restituir los daños, o bueno, más bien las cosas a como estaban antes de que se celebrara el acto. Y como punto número 2, pues pagarle al quejoso los daños que se cometieren porque precisamente el acto se está llevando a cabo. Solo me gustaría aclarar que no siempre hay contragarantía, entonces esto hay que tomarlo muy en consideración. Y pues creo que esto sería todo de garantía y contragarantía. Ahora bien, los requisitos los vamos a encontrar en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Estos requisitos de hecho son muy pocos. Uno pensaría que son demasiados y un poco difíciles de cumplir, sin embargo esto no es así. El primero de ellos es que sea solicitado por el quejoso, que pues quieran o no es bastante sencillo que sea solicitado por tal parte, ¿no? Y el segundo es que no siga perjuicio al interés social y que tampoco se contravengan disposiciones del orden público. Con que se cumplan estos dos requisitos ya procede sin ningún problema la suspensión. Aunque realmente yo estuve ahondando un poco más en la Ley de Amparo y en el artículo 138 también se menciona que debe tener la apariencia del buen derecho. Entonces, como tal, esto de la apariencia del buen derecho está hasta el artículo 138, pero pues a mí también se me hace que es un requisito, entonces yo diría que en general son 3 requisitos. Y bueno, dejando de lado todo esto, hay que aclarar que la suspensión se puede llevar a cabo en cualquier tiempo, no importa en qué momento la quieres tú pues ejercer, se puede llevar a cabo siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoria. De ahí en fuera la puedes solicitar cuando tú quieras. Bueno, de hecho la suspensión surte efectos desde que se pronuncia el acuerdo relativo. A partir de ahí es cuando surte efectos, sin ningún problema. Pero hay que tener en consideración que va a quedar sin efectos si en el plazo de 5 días después de surtida la notificación no se ha pagado la garantía. A partir de ahí es cuando se deja sin efecto. De hecho, también la contragarantía quedaría sin efecto
si el tercero en ningún momento le pague al quejoso la contragarantía precisamente. Solo quería aclarar ese punto. Y bueno, estos son los requisitos. Y bueno, les acabo de mencionar que los términos a presentar es en cualquier momento. Y bueno, no me resta más que decir otro punto importante, que de hecho también me gustaría señalar, que lo saqué del libro del doctor Ignacio Burgoa, y pues son los tipos de actos. Ignacio Burgoa como tal nos dice que son los de procedencia de la suspensión según la naturaleza del acto. Entonces, les voy a decir rápidamente cuáles actos nos menciona en el libro para proceder al siguiente punto que me gustaría ver. Estos actos son los actos de particulares, los positivos, también están los prohibitivos, los negativos con efectos positivos, los consumados, los declarativos, los de tracto sucesivo, los futuros, inminentes y probables. También está, por supuesto, la suspensión contra una ley y por último está el estado de clausura. Estos serían los tipos de actos que se nos mencionan en el libro El juicio de amparo. Bueno, ahora sí me gustaría hablarles un poco acerca de la revisión. Esta se encuentra en el artículo 81 de la ley de amparo, obviamente. Y pues ahí básicamente nos dice que va a proceder en cuestión de amparo indirecto, es decir, en contra de las resoluciones en las que se conceda o incluso también en las que se nieguen la suspensión definitiva. He de decir que el plazo que se da para interponer la revisión es de 10 días y se va a tener que hacer por escrito. Eso es lo que a grandes rasgos puedo decirles. También les voy a hablar un poco acerca de la queja, la cual el plazo para interponerla es menor, es de 5 días, y de hecho hay dos excepciones. La primera de ellas es cuando únicamente se dan 2 días hábiles, y esto es más que nada cuando se trata de la suspensión de plano o la provisional. También hay una parte en la que se menciona que puede ser en cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo. Esas son las dos excepciones que les quise mencionar. Y pues eso es con respecto a la revisión y a la queja. De hecho, se me olvidó mencionarles el artículo en el que se menciona la queja, y es el artículo 97 de la ley de amparo. Bueno, por último, de hecho una pregunta bastante pues controversial que ha surgido acerca de la suspensión es si restituye o no restituye el acto reclamado. Entonces, pues, yo estuve buscando y encontré en la ley de amparo, en el artículo 147, en su párrafo segundo, la siguiente cosa. De hecho, esto sí me voy a tomar la libertad de leérselos para que no haya ningún malentendido al respecto. Entonces dice así: atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Tal como lo acaban de escuchar, se va a restituir este derecho que ha sido violado siempre y cuando sea material y jurídicamente posible. Entonces, pues realmente a mí, leyendo este precepto, a mí me parecería que sí se restituye. Y de hecho también encontré otra tesis, la cual también les voy a dar pues su registro digital, por si gustan ir a consultarla ustedes con más calma. El registro digital es el siguiente: 2022-733. Y bueno, les voy a leer rápidamente pues de qué trata. Y igual, insisto, lo leo para que no haya ninguna confusión ni ningún otro problema. Entonces dice, suspensión con efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se hubiera ejecutado. Procede concederla con esos alcances solo si ello tiene efectos provisionales y no plenos. Entonces, como ya les mencionaba, para mí sí tiene efectos restitutorios, y pues es con lo que quería finalizar. Más que nada porque iba a dar un contexto general de todo lo que era la suspensión para llegar a este punto tan controversial que les digo, si se restituye o no se restituye.
Por lo que les acabo de leer, yo estoy pues de acuerdo de que sí se restituyen por lo menos los derechos, o vaya, precisamente como dice el artículo, si es jurídica y materialmente posible. Entonces, esto sería todo de mi parte, les agradezco mucho su atención y pues espero que todo haya quedado muy claro. Gracias.